La influenza es una enfermedad respiratoria grave que causa complicaciones que éstas llevan a la hospitalización y a su vez a la muerte. Es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Cada año surgen cepas del virus de la familia de la influenza A, epidémica, por lo tanto, se generan mutaciones seleccionadas en dos glicoproteínas, que estas son hemaglutinina y neurominidinas. El virus de la influenza H3N2 es un virus que afecta en cerdos y en humanos. Es una enfermedad respiratoria contagiosa y se presenta como una simple gripe que en 48 horas puede tener consecuencias mortales. El virus de la influenza ha sido responsable de varias pandemias en este siglo. La virulencia de este virus es determinada por su habilidad de afectar a las células huéspedes o al estado del organismo de la persona afectada, especialmente si padecen enfermedades respiratorias crónicas u otras enfermedades que puedan afectar o no su estado inmune. Los virus de la influenza A y B son virus con envoltura que tienen genomas segmentados que muestran una diversidad antigénica y pertenecen a la familia de los ortomyxovirus. El virus de la influenza es un virus RNA con apariencia pleomórfica y con un diámetro promedio de 120 nanómetros. La influenza A y B consiste de 8 segmentos de genoma cubiertos por la nucleocápside. Juntos constituyen la ribonucleoproteína, RNP, y cada segmento codifica para una proteína funcionalmente importante, las cuales son polimerasa B2, PB2, polimerasa B1, PB1, polimerasa A, PA, hemaglutinina, HA, proteína de la nucleocápside NP, neuraminidasa NA, proteína de la matriz M y proteína no estructural. La influenza A infecta a una gran variedad de animales que incluyen al humano, cerdos, caballos, mamíferos marinos y aves. Influenza A H3N2. Existen 4 subtipos principales de virus de influenza tipo A que han sido aislados en cerdos: H1N1, H1N2, H3N2, H3N1. La mayoría de los virus de la influenza que circulan entre los cerdos se denominan virus reordenados triples, ya que estos virus contienen genes de los virus de la influenza humana, de la porcina y del aviar. La variante de influenza A H3N2 es un virus que infecta cerdos, pero también se presenta en humanos. El virus H3N2 presenta el gen M identificado en el virus pandémico H1N1 en el 2009. Este gen puede incrementar la transmisibilidad entre humanos comparado con otras variantes de influenza. Se detectó por primera vez en las personas en julio del 2011. El virus H3N2 es una enfermedad respiratoria contagiosa y se presenta como una simple gripe. Una persona con este cuadro podría desarrollar neumonía si no es tratada en las siguientes 24 o 48 horas de adquirir el padecimiento. La primera infección en humanos ocasionada por la influenza H3N2 fue a un niño de Utah, en Estados Unidos. Dicho caso fue detectado por vigilancia de rutina. Cuando el resultado de los análisis del paciente dio positivo, se identificó la muestra como un posible variante del virus de la influenza. El caso de Utah elevó los contagios humanos a 21 en julio de 2009. Asimismo, se ha generado a raíz de esto una posible epidemia de este virus. Influenza AH3N2 en México. Hasta el momento se registran 1.997 casos confirmados de influenza, de los cuales el 56% es AH3N2, el 30% AH1N1, 11% B y el 3% restante es otro tipo de virus. En una entrevista para Salud 180, Cuauhtémoc Ruiz Matus, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explica que cualquier virus de la influenza causa fallecimientos, dependiendo de si la atención es oportuna o no y de la calidad del sistema de defensas del organismo del paciente.
La influenza es una enfermedad aguda de respiratoria muy contagiosa que se presenta durante todo el año, pero es en la época de invierno cuando existe un mayor número de casos por condiciones biológicas y epidemiológicas. En el país de México, un hombre de más de 60 años falleció en Pachuca por el virus de AH3N2 y el sistema de salud informó los casos de otras 2 personas en Nuevo León y San Luis Potosí por el virus. Síntomas. Los signos y síntomas de la influenza pueden variar según la edad, el estado del sistema inmunitario y la presencia de afecciones subyacentes que requieren medicación. Algunos signos y síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. Los pacientes con influenza no siempre tienen fiebre, especialmente las personas mayores. La fiebre y los dolores corporales pueden durar de 3 a 5 días, y la tos y la falta de energía pueden durar 2 semanas o más, especialmente en las personas mayores. La influenza puede resultar difícil de diagnosticar en función exclusivamente de los signos y síntomas, porque los signos y síntomas de la influenza pueden ser similares a los de cuadros causados por otros agentes infecciosos. Para prevenir este virus es necesario seguir una serie de indicaciones, las cuales son: evitar el contacto directo, guardar reposo cuando se esté enfermo, cubrir nariz y boca, lavarse las manos, evitar tocarse ojos, nariz y boca, practicar otros hábitos de salud. El tratamiento adecuado de los pacientes con enfermedades respiratorias depende del diagnóstico preciso y oportuno, ya que debido a esto se le dará el tratamiento adecuado y se evitará una epidemia. Procedimientos de diagnóstico por laboratorio. Una serie de pruebas pueden ayudar al diagnóstico de la influenza, pero no es necesario hacer análisis a todos los pacientes con influenza presunta. En el caso de pacientes individuales, las pruebas tienen mayor utilidad cuando hay posibilidades de que arrojen resultados útiles en términos clínicos que colaboren con el diagnóstico y las decisiones de tratamiento. En la siguiente tabla se muestran distintos métodos de pruebas de detección del virus de la influenza. Todos estos métodos han detectado los tipos de influenza A y B. Como podemos observar, la duración de la prueba varía, que va desde poco más de 15 minutos con una prueba de diagnóstico rápido de la influenza, a otras de mayor duración que va de 3 a 10 días, como el cultivo viral en células y tejidos. Cuando se presume influenza durante un brote de cuadros respiratorios, es necesario analizar algunas muestras a través de pruebas moleculares y otras pruebas rápidas de diagnóstico y cultivo viral. En el cultivo viral es necesario recolectar algunas muestras respiratorias para poder determinar los subtipos de la influenza tipo A y las cepas de los virus A y B. Las pruebas diagnósticas rápidas para la influenza, RIT, disponibles comercialmente son pruebas de detección de antígenos que pueden detectar los virus de la influenza dentro de los 15 minutos con una sensibilidad baja a moderada y una especificidad alta. Las diferentes pruebas pueden detectar ya sea únicamente los virus de la influenza A, tanto los virus de la influenza A y B pero sin diferenciarlas entre sí, o tanto los virus de la influenza A como la B y diferenciarlos. Inmunofluorescencia. La detección de antígenos que por lo general requieren el uso de un microscopio fluorescente para producir resultados en aproximadamente de 2 a 4 horas, con una sensibilidad moderada y una especificidad alta. Tanto los ensayos de tinción fluorescentes de anticuerpos directos como indirectos están disponibles para la detección de antígenos virales de la influenza tipo A y B en especímenes de las vías respiratorias. No es posible identificar los subtipos de los virus de la influenza A través de los ensayos inmunofluorescentes. Un ensayo rápido de inmunofluorescencia es un RIDT, que utiliza un dispositivo analizador para producir los resultados en aproximadamente 15 minutos. Ensayos moleculares de detección rápida. Son un nuevo tipo de pruebas de diagnóstico molecular en especímenes de las vías aéreas con sensibilidad alta. Una plataforma usa una amplificación isotérmica del ácido nucleico
y así permite tener los resultados en 15 minutos o menos. La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa y otros ensayos moleculares permiten identificar la presencia de ARN de influenza viral en muestras del sistema respiratorio con una sensibilidad y especificidad altas. Algunos ensayos moleculares son capaces de detectar y discriminar entre infecciones por los virus de la influenza A y B. Otras pruebas pueden identificar subtipos del virus A específicos de la influenza estacional, como AH1N1 o AH3N2. Estas pruebas permiten obtener resultados en aproximadamente 1 a 8 horas según la prueba. Lo destacable es que la detección de ARN con carga viral de la influenza por medio de estas pruebas no necesariamente indica la detección de un virus viable o de replicación viral actual de la influenza. Pruebas serológicas. La prueba serológica rutinaria para la influenza que requiere muestras variadas de suero agudo y convaleciente no arroja resultados que ayudan en la toma de decisiones. Está solo disponible en un número limitado de laboratorios de salud pública o de investigación y generalmente no se recomienda, excepto para investigaciones de estudio y salud pública. Los resultados de las pruebas serológicas de los anticuerpos para los virus de la influenza en seres humanos en una sola muestra de suero no se pueden interpretar y no se recomiendan. Antivirales para la influenza. Los antivirales para la influenza recetados pueden ser utilizados para tratar la enfermedad o para prevenirla. Entre ellos destacan oseltamivir vía oral, zanamivir para inhalar, paramivir aplicado de vía intravenosa. Estos son antivirales químicamente relacionados, conocidos como inhibidores de neurominidina, que actúan en contra de los virus de la influenza A y B. Asimismo, estos lo atacan como lo previenen. La vacunación anual contra la influenza es la mejor manera de prevenir la influenza porque la vacunación puede ser administrada antes de la exposición al virus, lo cual podría proporcionar inmunidad segura y efectiva durante toda la temporada de la influenza. La vacunación contra la influenza estacional protege contra los virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes de la próxima temporada. Las vacunas contra la influenza tradicionales, llamadas vacunas trivalentes, están fabricadas para brindar protección contra los 3 virus de la influenza: un virus de la influenza AH1N1, un virus de la influenza AH3N2 y un virus de la influenza B. Las personas que no pueden recibir esta vacuna son los niños menores de 6 meses, ya que estos son demasiado pequeños, y las personas con alergias, ya sea a la vacuna o a los ingredientes que ésta posea. En general, tenemos que el virus de la influenza AH3N2 es una enfermedad respiratoria contagiosa y se presenta como una simple gripe, causa epidemia y su prevalencia puede ser mortal. Esta variación del virus ataca principalmente a jóvenes y adultos, sin embargo, los neumólogos han hallado más casos en adultos mayores. Algo muy importante que se debe de tomar en cuenta es que las nuevas variantes del virus de la influenza son capaces de evadir la respuesta del sistema inmunitario y, por tanto, no podría montarse una respuesta inmune contra el virus de la influenza que dure lo suficiente para proteger a las personas. El virus de la influenza debe adquirir ciertas características para transformarse en un virus potencialmente pandémico. Esas características son entrar y replicarse en el organismo humano, causar enfermedad y ser fácilmente transmisible de persona a persona. Lo mejor es vacunarse antes de que la influenza comience a propagarse. Las vacunas contra la influenza se ofrecen en muchos lugares, como consultorios médicos, clínicas, departamentos de salud, farmacias y centros de salud universitarios. Se necesita una vacuna contra influenza todas las temporadas por 2 motivos. En primer lugar, la respuesta inmunitaria del cuerpo de la vacunación disminuye con el tiempo, por ende es necesario recibir una vacuna anual para que la protección sea óptima. En segundo lugar, dado que los virus de la influenza cambian constantemente, la fórmula de la vacuna contra la influenza se revisa todos los años y, a veces, se actualiza para que sea efectiva ante los cambiantes virus de la influenza.